Bueno, y me enlazo ahora, como todos los miércoles, con Julio Amillán, el preside Consultores Internacionales SS y preside también el capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. Muy buenos días al auditorio. ¿Cuál es nuestro tema esta semana? Bueno, mira, ante la luz de todo lo que está sucediendo del desarrollo mundial y todo lo que se discute desde el punto de vista de las diferencias entre recursos y las diferencias entre ingresos y la pobreza que existe, hay un tema que me parece que es muy importante, que es qué va a pasar con los empleos en los próximos años. Cómo afecta el desarrollo tecnológico y las nuevas tecnologías a muchas economías y cómo hay que irse ajustando en los países, básicamente en términos de cómo las universidades, los centros de cultura, de capacitación, van a tenerse que ajustar a este tipo de nuevos cambios, porque para el año 2030 pues hay una cantidad se calcula de más de 1,000 millones de empleos se desaparecerán, en términos de que esa situación pues no se plantea como un escenario de condena o melancolía, sino que como precisamente una llamada de atención para tomar en cuenta pues el conjunto de habilidades que necesitaremos para el futuro. Hay una serie de estudios que muestran que existe una serie de tecnologías disruptivas que están cambiando y que van a cambiar todo este tipo de situaciones de empleos. Algunos ejemplos, por ejemplo, el Internet móvil, la automatización del conocimiento y del trabajo en Internet, también tecnologías de nube, robótica avanzada, vehículos automáticos y semiautomáticos, genómica de próxima generación, por ejemplo, el almacenamiento de energía, la exploración avanzada del petróleo y gas, energía renovable. Por ejemplo, hay que prestar atención que porque estas tecnologías van a cambiar y algunos ejemplos. El automóvil sin conductor puede eliminar a millones de personas y de choferes en el mundo. Por ejemplo, los autobuses, taxis, camiones, limusinas, usando el UPS y el FedEx y otros más se transformarán en una versión sin conductor en su propio trabajo. Y al mismo tiempo bajará el número de estacionamientos, gasolineras, policías de tránsito, tribunales para las infracciones y menos enfermeras y doctores serán necesarios para tratar heridas, por ejemplo, en los términos de los cambios que se esperarían en la parte genómica y de medicina. Bueno, esto es alguna situación de lo que se estudia en la Sociedad Mundial del Futuro, ¿no? Y la educación será una transformación masiva, pasando de la enseñanza al entrenamiento, y pues el 90% de las clases tradicionales, en muchos casos, se van a ir impartiendo en línea, o sea que incluso primaria y secundaria en muchas partes del mundo. Si esto nos vemos así, pues ¿cuáles son estudios, cuáles van a ser muchos de los trabajos del futuro que deberíamos de desarrollar con base pues en cuál va a ser la demanda de alimentos energéticos y una transición en lo que corresponde pues al nivel de vida y de edad de las gentes, ¿no? Entonces, yo voy a señalar algunos para más o menos tener una idea. De ejemplificar, por ejemplo, ¿no? El granjero eólico es un especialista en energía eólica mediante la combinación de conocimientos de ingeniería ambiental y mecánica y meteorología. Y la energía eólica tiene un alto potencial porque no se ha aprovechado. En nuestro país, por ejemplo, existe un potencial eólico alrededor de 50,000 megawatts y aunque nada más estamos produciendo 1,280, y esta área es un área muy interesante y muy importante para generar oportunidades de empleo en los próximos años. Por ejemplo, otro que es un diseñador de vehículos alternativos. Esto es, digamos, un profesional en el desarrollo no solo de vehículos amigables al ambiente, sino también con alta tecnología de información que tiene ya sistemas interactivos, lo que estamos hablando. Entonces, ese tipo de especialidades van a tener que ser incorporadas mucho en las universidades. Digamos, yo con muchas frases y muchos de estos realmente lo desconocía. Por ejemplo, un ingeniero biorefinador es asimilar el potencial de otras fuentes alternas, o sea, que hace de la biomasa
como industria requerirá los técnicos y requerirán para transformar energéticos. ¿Biorefinador dijiste? Biorefinador. Este es para lograr una energía sustentable en el cual un amplio grado puede provenir de residuos urbanos, agrícolas e industriales. Y esta industria comenzará a demandar mayor mano de obra calificada, toda vez que más y más naciones están apostando por este sector. Por ejemplo, una idea, la Unión Europea en el 2003 impuso como meta al 2010 que el 5.75 de sus combustibles provinieran de la biomasa. Cumplió esa meta, y ahora apunta al 10% hacia el 2020. O sea, que han ido incrementando y tienen gente muy calificada en este tipo de nuevos empleos. Yo te podría señalar muchos otros como granjeros verticales. Este es un concepto de las granjas verticales, es una propuesta que ha crecido mucho en atención en los últimos años para una seguridad alimentaria y está aprovechando el espacio en las ciudades y el desarrollo de la hidroponía. Y en ese sentido, lo que yo quisiera señalar, más que nada, porque hay otros, obviamente, por ejemplo, farmanjeros, que es el nombre correcto, nanomédicos, por ejemplo, que podríamos tocar otro día, consultor geriátrico, especialista en seguridad de biométrica, especialista en archivo virtual, por ejemplo, que es otro de los temas, y por ejemplo muy requerida esa profesión en estos años, ¿eh? Pues así es, diseñador de contenidos a la medida. O sea, cuando uno ve lo que está sucediendo y la información que se tiene con respecto a los futuros y sobre todo a las tecnologías y a los empleos que se requieren, pues mucha gente tiene que abrir la mentalidad en términos de que pues sí, tenemos que crear la oferta, tenemos que crear los mecanismos, porque muchísimos jóvenes que hoy están en condiciones de volver a tomar o retomar ciertos enfoques técnicos para tener empleo, el mundo va a ir cambiando y hay que hacer una vinculación entre los cambios tecnológicos y la parte educativa. Y eso es precisamente lo que yo quisiera señalar. A veces México es muy lento en reaccionar, somos muy lentos en la información que ya está disponible, que está en funcionamiento, que tenemos visto y que al verlo en términos de información real que está pasando en otros países y que nos está adelantando, la velocidad del cambio no la estamos haciendo con la forma y la fortaleza y sobre todo con la manera obligada que todo país tiene que atender las demandas de su población. Así es, no nos movemos tan rápido. Pues mi querido Julio, muchísimas gracias por tu comentario. Un privilegio tenerte con nosotros todos los miércoles. Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buenos días. Julio Millán, para fortuna nuestra, todos los miércoles en Enfoque.